Le voy a devolver la administración. Un momento. Váyase. Ahí está. Tengan buenos días. Vamos a hablar ahora de convulsiones. Esta es una serie de 4 charlas que tendremos. Entre ellas está epilepsias, de las cuales pasaremos de paso por convulsiones. Muy bien. Gracias. Buenos días a todos. Es un tema denso, así es que voy a ir rápido a través del tema. Esta es la clasificación antigua que han habido. Esta es una pequeña lista de 4 clasificaciones. Estamos ahorita en la clasificación del 2017, pero todo comenzó con Gastaut, que clasificaba fenomenológicamente las convulsiones. Luego, en el año 70, la ILAE hizo un consenso, ¿verdad?, para generalizar el uso de la clasificación de Gastaut en la 81. Cuando apareció el video, pues se tipificaron mejor la fenomenología, es decir, cómo comienza y cómo terminan las crisis. Y el uso del encefalograma simultáneo al video aportó evidencias más sólidas acerca de dónde comienzan, dónde terminan, ¿verdad? En el año 85, aquí tenemos ya 4, y el tercer intento, cuarto, estamos en el quinto entonces. En el año 85 aparece una clasificación intentando definir la causa, ¿verdad? Y así quedaron 3 grandes grupos. El idiopático, que sería la parte genética, el criptogénico, que sería cuando uno no sabe a qué se debe la convulsión, y el sintomático es cuando existe una, una lesión sintomatogénica. Es decir, que hay una lesión a quien se le puede atribuir el inicio de una convulsión no provocada. En el año 89 quedan definidos los síndromes criptogénicos y los sintomáticos, ¿verdad? Que serían los criptogénicos sin causa. En el año 2017, en la que estamos ahora, ha habido cambios importantes porque ahora hay más conocimiento genético de las epilepsias, y además hay más conocimiento de cuáles los elementos que se necesitan para identificar a un paciente que va a quedar solo con convulsión o que va a quedar con una epilepsia. Entonces se sustituyeron algunos elementos de las antiguas clasificaciones que eran parciales por focales, por ejemplo, y también se avanzó un poco en cambiar la crisis que se llama compleja por compromiso de la conciencia, es decir, awareness o no awareness, que sería como conectado o no conectado, que vamos a ver en este momento. Lo demás queda bastante similar. Ah, de esta manera, las epilepsias se redujeron entre las epilepsias que no conocemos su causa a un 40%, lo que antes era el 60%. Entonces, esta nueva clasificación, de la cual ahora vamos a hacer mención, que es la que usamos actualmente, tiene la palabra focal en vez de parcial. Ya no vamos a usar la palabra parcial ya. Y ha habido un cambio también en la palabra generalización por la palabra bilateral. Es decir, si una crisis comienza focalmente, se ha sustituido en esos pacientes la palabra generalizada por propagada bilateralmente. Entonces, esto yo lo pongo frecuentemente en mis expedientes, ¿verdad? Para describir y relegar la palabra generalizada a las epilepsias genéticas que comienzan sin foco definido. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que alguien convulsiona de nosotros hoy y le convulsiona la mano primero, la mano derecha. Luego, después de la mano derecha, se hace bilateral, es decir, el paciente pierde la conciencia y convulsiona todo su cuerpo.
Entonces ya no le voy a llamar a eso crisis generalizada tónico-clónica. Vean esto, ya no le voy a llamar así, sino que se le llamaría crisis focal secundariamente propagada o secundariamente generalizada o propagada bilateralmente. Y la palabra generalizada va a quedar para las epilepsias primarias, por ejemplo, la epilepsia generalizada del adolescente, la epilepsia generalizada de los niños, la epilepsia de Lennox-Gastaut, la epilepsia de Panayotopoulos, esas van a ser generalizadas porque comienzan en ambos lados del cerebro. Pero las que vemos, el 70% de las crisis que vemos en nuestro día al día son epilepsias focales bilateralmente propagadas. Vean el cambio, ¿verdad? Luego las crisis focales pueden cursar con pérdida de conocimiento. Ya no le vamos a llamar crisis focales, crisis parciales, sino focales. Compleja se va a sustituir por la palabra pérdida del contacto. En inglés sería awareness o no awareness, o sea, conectado o no conectado. Yo suelo poner así, una paciente tiene crisis focal propagada secundariamente o bilateralmente propagada con pérdida de la conexión, ¿verdad? O sea, sin conocimiento. Esa es la palabra que se ocupa ahora. Eso quiere decir que la palabra compleja se describe mejor por la conexión del ambiente, es decir, el paciente no escucha nada. Algunos pacientes que tienen, por ejemplo, convulsiones funcionales, o sea, que son pseudocrisis, mantienen el conocimiento y escuchan de lejos. Esos pacientes aún conservan la conexión con el medio. eh, Pueden ser que sean funcionales, o sea, lo que antes llamábamos psicógenas, o pueden ser crisis focales en donde no pierde la conciencia. Entonces son continúan conectados con el medio. Ya no vamos a decir la palabra compleja ni la palabra parcial. Ahora, algunas crisis que se generalizan, o sea, que se propagan bilateralmente, hay que describirlas, si son motoras o no motoras. Y ahí tenemos las mismas clasificaciones anteriores que describen las diferentes características de las manifestaciones motoras no motoras. Entonces, dos grandes categorías nos va quedando: las epilepsias focales y las epilepsias generalizadas. Las generalizadas son las que están asociadas a genes. Son niños usualmente, hasta algunos adolescentes. Esas son generalizadas, son genéticas. Las focales se pueden propagar bilateralmente, ¿verdad? No vamos a usar la palabra en ellos generalizadas tónico-clónicas, sino que propagadas bilateralmente para separarlas y restringir la palabra generalizada solamente a las genéticas que se activan bilateralmente. El otro grupo sería las epilepsias que antes conocíamos como criptogénicas, ahora serían de origen desconocido, ¿verdad? Entonces, los síndromes epilépticos están agrupados por factores, estas casi quedan sin cambio. Estas síndromes van a definirse por genética, por imágenes, por encefalografía y por el tipo convulsivo. Estas son entonces los grandes cambios. Sustituimos lo parcial por lo focal. La conciencia ya no le llamamos parcial, sino que le llamamos conectado o no conectado, ¿verdad? Eh, Hay unos términos que ya no se van a ocupar ahora, como discognitivo, parcial simple, parcial compleja, psíquica, ¿verdad? Esas palabras son eliminadas. También secundariamente generalizadas, también habría que suspenderlo y poner propagadas bilateralmente. Hay que escribir más ahora, ¿verdad? Los nuevos tipos entonces quedan como focales, ¿verdad? Estas pueden ser automatismos, alteraciones del comportamiento, hiperkinética, autonómica, cognitivas, emocionales. Estas serían las epilepsias no convulsivas, o sea que no son motoras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nuevamente, resaltando el aspecto focal. El aspecto focal es lo que va a quedar. Lo generalizado, entonces, va a quedar para las formas genéticas.
Entonces, las formas generalizadas, hablando de las epilepsias genéticas, como la epilepsia generalizada de la adolescencia, por ejemplo, o como la epilepsia mioclónica juvenil, estas pueden ser tónicas, clónicas, mioclónicas, ¿verdad? Los pacientes con epilepsia mioclónica pueden tener mioclonos en las mañanas, al principio que lanzan los objetos de las manos. Entonces, para las crisis focales, vamos a usar la palabra crisis focal bilateralmente propagada tónico-clónica. Eso es lo que sería antes lo que decíamos, crisis generalizadas tónico-clónicas, y antes le poníamos la palabra C de crisis, G de generalizadas, T de tónicas y C, para simplificarlo, ¿verdad? Ahora no, vamos a usar focal bilateralmente propagada tónico-clónica. Habría que, en la residencia que ustedes van a tomar, ir haciendo sus algoritmos, es decir, sus acrónimos y explicarlos, ¿verdad? En el pie de los que significa la que van a poner ahora. Una C de crisis, F de focal, bilateral con una B propagada tónico-clónica. Eso es lo que habría que sustituir con unas letras, si quieren. Entonces, eso va a sustituir lo que antes decíamos, crisis generalizadas tónico-clónica, ¿verdad? Porque como decíamos, la palabra generalizada en esta clasificación queda restringida a las formas genéticas. Muy bien. Los nuevos tipos de crisis. Ahora, pues, hay 7 nuevos definiciones, ¿verdad? Ausencias con miclonias palpebrales. Estas son nuevas epilepsias generalizadas. Generalizadas, vuelvo a enfatizar, son genéticas. Estas son algunas crisis que se han descrito, mioclonias palpebrales o la mioclonía palpebral asociada a algunos trastornos del movimiento. Por ejemplo, en parálisis supranuclear progresiva vemos estas mioclonías palpebrales. Son descargas epilépticas. Ausencias mioclónicas, mioclonía tónica, mioclonía tónico-clónica. Hay también las crisis de inicio desconocido, ¿verdad? Que aún no son clasificables y todavía están haciéndose estudios para definir su tipificación, ¿verdad? Em, Muy bien, este es el resumen, cómo quedan ahora la clasificación del 2017. Como decíamos, la palabra focal sustituye a lo parcial. Lo complejo queda eliminado por awareness, unawareness, ¿verdad? O conectado, no conectado. Inicio motor, ¿verdad? Focal bilateralmente tónico-clónica propagada. La palabra generalizada a mí me ha costado mucho quitármela de mi lenguaje porque hay que desaprenderla, ¿verdad? Y la tengo bien incorporada en mi jerga, pero debe de ser focal bilateralmente propagada tónico-clónica, ¿verdad? Lo generalizado, como dijimos, es genética. Lo aplicamos más a pacientes que ya tienen conocimiento, que ya tenemos conocimiento que son genéticas. Estas pueden ser tónicas, atónicas y el resto, ¿verdad? Pueden ser motoras o no motoras, como las ausencias, que antes le decíamos ausencias, ahora se conocen como crisis generalizada de ausencias, ¿verdad? No se llama, le vamos a quitar otra palabra, pequeño mal, por ejemplo, y a este le llamamos gran mal. Eso está sustituido. Eso son clasificaciones de los años 80, 87. Y queda una tercera para las que llamábamos antes criptogénicas, cripto desconocido, ahora mejor se pone inicio desconocido. Pueden ser igual con la misma tipificación de su clasificación, ¿verdad? Y hay un grupo adicional que serían las no clasificables todavía para centros de investigación. Entonces, haciendo un pequeño detalle de las formas motoras, aquí tenemos algunas formas motoras, automatismos, epilepsia de espasmo, hiperkinéticas, que son usualmente de origen frontal, mioclónicas, como las mioclonias palpebrales, que es la nueva convulsiones descritas desde el 2017, reportadas, las no motoras autonómicas del comportamiento, arresto del comportamiento, cognitivas, emocionales, sensitivas,
Por ejemplo, algunas emocionales son las crisis de risa, que son las crisis gelásticas, a veces atribuibles generalmente con frecuencia a martomas hipotalámicos, que son un tumor que aparece en el hipotálamo. Estas pueden ser focales bilateralmente propagadas tónico-clónicas también. O sea que una focal se puede propagar. Las generalizadas, otra vez relacionadas con genes, tiene la misma tipificación, ¿verdad? Está en la misma descripción. Y las desconocidas también que tienen la misma descripción de las focales, ¿verdad? Y las no clasificables, cuya descripción también debe de buscársele una de estas descripciones. Entonces, en cuanto a las causas, ¿verdad? En el 2005, decíamos que una convulsión se deben a dos. Puede ser una convulsión debida a una causa neurógena, donde los síntomas y los signos, ¿verdad? Son debidas a unas descargas anormales de la actividad cerebral, usualmente descargas de sodio o alteraciones del calcio intraneuronal, ¿verdad? O de N-metildiaspartato. Hay muchas causas de otras cosas que producen convulsiones. Hipoglicemias, por ejemplo, es una de ellas. Lesiones inflamatorias de un tumor, por ejemplo. Estas son convulsiones, no son epilepsias. Para que sea epilepsia tiene que repetirse sin que sea provocada. Eso se convierte en una epilepsia. Eh, entonces, en el 2014 se redefinió como una enfermedad y no como un desorden para enfatizar la importancia de epilepsia. Es decir, que ah, la epilepsia quedó distinguida de las convulsiones. ¿Saben? Una epilepsia entonces es cuando una convulsión se repite sin que tenga relación con una lesión adquirida en los 14 días antes de haber adquirido una lesión, ¿verdad? Entre 7 a 14 días. Por ejemplo, si un paciente tiene un infarto, pero le da una convulsión en los primeros 7 días, eso se llama convulsión aguda por el infarto. Si un paciente tiene un trauma craneoencefálico y convulsiona debido a eso, ustedes no sé si han visto en YouTube o en otras redes sociales o en televisión, como cuando un boxeador recibe un impacto, puede caer al suelo y convulsionar en ese momento. Ese paciente no tiene una actividad epiléptica, no necesariamente va a quedar con epilepsia. Pero si esto vuelve a ocurrir 7 días después, entonces ya es una convulsión no provocada. Si un paciente tiene una meningitis, se admite hasta 14 días. Después de 14 días, las nuevas convulsiones que ocurran ya van a ser convulsiones no provocadas, alto riesgo de que eso va a ser epilepsia a largo plazo. Entonces, por eso la epilepsia quedó como una separación, separándola de las lesiones agudas. Entonces, ya tiene una patología y este paciente tiene tendencia a repetir esas convulsiones. ¿Me he explicado? Quiero Sí, doctor. muy bien, perfecto. Entonces, ah, otra diferencia importante. Antes, en las definiciones anteriores, se requerían dos convulsiones no provocadas, ¿verdad? O no, o sin causa o reflejas, ¿verdad? Separadas entre ellas de 24 horas para evitar una cosa que se llama clúster o agrupamiento que hacía que un paciente fuera vulnerable a convulsión. Antes y eso era lo que se conocía como epilepsia. Ahora en la clasificación del 2017 para acá y está vigente actualmente, una sola convulsión no provocada o refleja más la posibilidad de recurrir, ¿verdad? Que sea, aquí me equivoqué, una no es, así como no, al menos quiere decir más del 50%, más del 60% en los próximos años, 10 años, eso ya es epilepsia, con una sola. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se entiende? Pues veamos estas tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la cantidad de recurrencia que tienen los pacientes de convulsionar hasta los 30 años por una convulsión, ¿verdad?
que una convulsión que no sea de causa desconocida. ¿Quiénes son esos pacientes que tienen esa posibilidad de recurrir? Vamos a decir, lo que está antes de 7 días, eso se llama convulsión aguda. Lo que está después de 7 días, eso se llama convulsión, miren, no provocada. No vamos a hablar de epilepsia todavía. Convulsión no provocada. Nos falta el porcentaje de recurrencia que supere el 60%. ¿Y quiénes son esos que tienen esas posibilidades? Los traumas craneoencefálicos, las infecciones, los infartos cerebrales, los pacientes más de 40 años que tengan una lesión elocuente, es decir, que tengan una lesión que tenga potencialidad de de ser la causa, ¿verdad? Pacientes que debutan con estatus epiléptico. Cuando un paciente tiene en un encefalograma actividad irritativa, zonas irritativas, es decir, que tenga en el encefalograma una punta con una onda lenta, esto ya lo convierte en riesgo. Que tenga historia de asfixia perinatal o que tenga historia de familiares con epilepsia de cualquier tipo en su primer grado de consanguinidad. Entonces, ya con eso, cualquiera, una o dos, no importa cuántas, con solo una más y más, una convulsión que está separada de una lesión aguda, entonces ya eso ya lo hace epilepsia, porque tiene una alta posibilidad de recurrir. O sea que una convulsión que no tenga relación con una lesión adquirida agudamente se llama convulsión no provocada. Si le sumamos a ello el riesgo convulsivo que supere esos elementos del 60%, ya es epilepsia. Y eso requiere tratamiento. A los pacientes que no se les da tratamiento, 67% de ellos van a convulsionar en el próximo año. Los pacientes que reciben tratamiento adecuado, solo el 17% vuelve a convulsionar. Entonces, es lo que vemos aquí, ¿verdad? Pacientes que tienen una convulsión única, ¿verdad? Y que esta sea no provocada, tiene un alto riesgo de volver a convulsionar. Muy bien, volviendo otra vez a la misma, esta es otra manera de entender la convulsión, las nuevas clasificaciones, ¿verdad? Lo mismo que hablamos, pero aquí vamos a agregarle otros dos elementos. Las comorbilidades, es lo que vimos en la diapositiva anterior, es decir, que tenga trauma craneoencefálico, que tenga un infarto cerebral, que tenga una neuroinfección, que tenga familias, o sea, ¿qué tipo de comorbilidades tiene? Y la otra cosa que nos vamos a preguntar es la etiología. ¿Hay una lesión estructural? ¿Hay genética, familia afectada? ¿Hay infecciones? ¿Hay trastornos metabólicos repetitivos que hagan que el umbral convulsivo sea más dañino y que provoque una convulsión? ¿Hay alguna enfermedad inmune o no sabemos qué hay? O sea que aquí agregamos alguna etiología. Esas etiologías son importantes. Algunas epilepsias son autoinmunes. Esta es la evaluación de las epilepsias, ¿verdad? Cuando hablamos de epilepsias tipo focales, que son las adquiridas, generalizadas, que son palabra atribuible a la genética. Entonces, la presencia de un síndrome específico, si es focal, vamos a entender que se origina de una parte, ¿verdad? En la generalizada se origina de todo el cerebro. Por lo tanto, ahí debería de haber algún síndrome epiléptico. Un joven, por ejemplo, que convulsiona a los 15 años y tiene sacudidas mioclónicas matutinas, vemos el encefalograma y tiene descargas de punta onda generalizada. Eso se llama epilepsia generalizada. Y entonces ya está en el síndrome de epilepsia mioclónica juvenil. Una señorita que a los 10 años presenta una convulsión matutina y durante el día tiene episodios de dipotimia o de desmayos y se le hace un encefalograma y tiene puntas occipitales con una resonancia normal, eso se llama epilepsia de Panayotopoulos, que son crisis occipitales, ya es un síndrome. O sea, esos pacientes son generalizadas y son asociadas a síndromes ya conocidos, genéticos.
En cambio, los focales no, esas son adquiridas. Ahí hay que ponerle nombre, ¿verdad? Focal, temporal, parieto occipital, lo que sea, pero ya se originan de un sitio y tiene lateralidad, derecha o izquierda. Después de eso, después de que tenemos esa tipificación, tenemos que identificar características de las convulsiones, ¿verdad? Pierde la conciencia, no pierde la conciencia. Hay reportes de algún testigo, ¿verdad? Que nos ayude a describir. Mire, fíjese que el paciente convulsionó. Primero, sintió una molestia en la boca del estómago. Él dijo, le subió y ya no pudo hablar. Después torció la cabeza para la derecha, levantó la mano derecha y estiró la pierna izquierda y convulsionó y gritó y se mordió la lengua y se orinó, ¿verdad? Y la lengua se mordió en los bordes. Entonces eso ya son descripciones y tengo este video que algunos ahora con las cámaras ya pueden también tomar videos. El encefalograma tomado en la primera semana de la convulsión tiene una validez hasta del 70%. Si lo repito, se aumenta un poco más. Entonces, ya con esto, pues tenemos ya una base para clasificar. Luego tenemos que ubicar qué es lo que lo desencadena, ¿verdad? Algún estrés psicológico o se vela, ¿verdad? Que es lo más común, o quizás está tomando alguna droga, ¿verdad? Ilícita, o, o puede ser que no tenga factores, ¿verdad? Eso hay que buscarlo. Luego hay que buscar la etiología, es decir, ¿cuál es la causa? Resonancia magnética, seguro. Si es claustrofóbico, lo sedamos. Si no es si es claustrofóbico y no quiere que lo sedemos, pues a una resonancia de tamaño grande, o sea, amplia, de una resonancia abierta, porque es claustrofóbico. Aquí hay ya dos centros que tienen eso. Hacemos un estudio metabólico que incluimos estudio de perfil hepático, electrolitos, glucosa, seguro, es muy importante ver si hay alguna inflamación, infección. La enfermedad autoinmune es importante, proteína C reactiva tal vez, eritrosedimentación es importante también. En la resonancia podemos ver si hay inflamación también. Ahora, si hay personas afectadas en su familia, pues ya habrá la posibilidad de hacer estudios genéticos que aquí no se hacen, que se llama GWAS, que es un estudio que ve todos los genes y a ver si hay genes patológicos. Importante ver si hay comorbilidades, es decir, si el paciente tiene otras lesiones como trauma craneoencefálico, por ejemplo, o si tiene depresión, o si tiene algún desorden adquirido como migrañas, o tiene un defecto cognitivo, ¿verdad? O si hay en su familia personas que hayan muerto de epilepsias. Bien, entonces aquí tenemos esta tabla donde tenemos pacientes que han convulsionado debido a un infarto cerebral agudamente, es decir, en los primeros 7 días. Y tenemos estas definiciones de sexo, edad, ¿verdad? Tipo de convulsión, si hubo estatus o si murió en los primeros 30 días o 10 años. Versus los pacientes que tuvieron un infarto, pero no lo hicieron agudamente, es decir, que lo hicieron más allá de los 7 días. 8, 9 para adelante, hasta años. Los pacientes que tienen injurias traumáticas, o sea, traumas cerebrales, traumas craneoencefálicos, TBI, ¿verdad? Que lo hicieron en los primeros 7 días, que sería una convulsión aguda, pero los que hicieron más de 7 días están como no provocadas, aunque haya tenido trauma. Y los pacientes con infección del sistema nervioso central, meningitis sobre todo, en los primeros 15 días, ya no son 7, sino que son 15, y los pacientes que están convulsionando con historia de que tuvieron meningitis, pero más allá de 7 días. Entonces, a esto le vamos a llamar convulsiones no provocadas. Vean que tiene comorbilidades. Convulsionó sin relación con lo que su historia anterior y vemos que estos pacientes con convulsiones no provocadas, con estos antecedentes, tienen una posibilidad de más del 60%, vean aquí 25, 50%, aquí está más del 60% de volver a convulsionar en los próximos 10 años. A esto se le llama riesgo de convulsionar y va aumentando con respecto al tiempo, de tal manera que
básicamente cercano a los 2 años, ya ha recaído en la mitad de ellos. Por lo tanto, si un paciente que tiene, vean ustedes, convulsión en los primeros 7 días, después de haber tenido hipoglicemia, stroke, trauma craneoencefálico, infecciones, ¿verdad? Entonces, eso no es una epilepsia, eso es una convulsión aguda. No necesita tratamiento, porque estos pacientes, vean, las convulsiones sintomáticas agudas, que son estos de los 7 días, repitan conmigo, 7 días, no necesitan tratamiento necesariamente. Es más riesgoso dar medicamentos a estos pacientes porque sus efectos adversos les van a acompañar y luego el criterio para retirarlos es más difícil. Porque es fácil agregar un medicamento, es difícil retirárselo. Para retirar un medicamento se necesitan 5 años de no convulsionar. Luego se retira la medicación lentamente y hasta un año después necesita observación y hasta después de 2 años más se puede diagnosticar como remisión. Imagínense, ustedes le dan un medicamento a un paciente con epilepsia sintomática, con convulsiones sintomáticas. ¿Cuál va a ser el criterio para quitárselo? Si todo lo que tenía, el encefalograma, no tiene lesión adquirida en los últimos días, ¿cuál va a ser el criterio de quitárselo si no convulsiona? Van a condenar a ese paciente a un tratamiento de largo plazo innecesariamente. Tiene que tener estas características. Muy bien. Esto es lo mismo que estamos diciendo de las convulsiones no provocadas, que me lo voy a pasar porque es una repetición. Muy bien, entonces el algoritmo queda. Un paciente tiene una convulsión, no sabemos qué tipo es, vamos a valorarlo. ¿Hay alguien que diga que es convulsión o puede ser pseudocrisis? Puede ser inventada, puede ser simplemente una pataleta o una, ah, yo a veces a eso le llamo spell o sería en inglés, pero en español sería un acto de descontrol episódico, es decir, su cerebro no controló su conducta, hizo movimientos extraños, ¿verdad? Esto lo hacen los pacientes con pseudocrisis. Entonces, si hay descripción correcta de que eso es convulsión, por ejemplo, mordedura del borde lateral de la lengua, eh, eh, los pacientes quedaron moviéndose clónica o tónicamente con los ojos abiertos. Si un paciente cierra los ojos durante el episodio convulsivo, eso sé casi 99.99 que eso no es convulsión. Si un paciente oye de lejos todo lo que está ocurriendo, posiblemente eso no sea convulsión generalizada porque las convulsiones que se propagan bilateralmente tienen que afectar el sistema límbico que guarda memoria de todo. Entonces, eso es importante. Bueno, obtenemos la historia, confirmamos que sí es una convulsión. Hay evidencia de enfermedades agudas en los primeros 7 días. Si la palabra es sí, entonces eso es una convulsión aguda. Hay que buscar la causa. Igual también si no tuviésemos esa historia. No hay evidencia, hay que buscar la causa siempre. Aquí sería una convulsión sintomática. Aquí sería una convulsión no provocada. No hay nada en 7 días. Busquemos la causa porque podría ser que haya una causa. Entonces, encontramos causa, la tratamos y vamos a ver si es tratable y curable. Pero este paciente seguramente ya se ganó su medicación. ¿Verdad? Si no hay causa, entonces no provocada, hay que hacerle el encefalograma para ver si hay alguna lesión con su resonancia magnética en una variante que se llama Fiesta, que examina cortes finos en los lóbulos temporales. Y entonces vamos a coger en este grupo, porque este grupo todavía, que están aquí, vean ustedes alto riesgo de recurrir, pero posiblemente tenga algo, tal vez hay hipoglicemia, tal vez tiene una hidrocefalia, una neurocisticercosis, ¿verdad? Tal vez lo que tiene es que usa medicación, puede ser que tenga quizás alguna medicación ilícita o una sustancia ilícita, quiero decir. Si tiene, no le encontramos causa, entonces ya se ganó la medicación y eso se va a quedar para 5 años. Y hay que elegir la mejor medicación si es una convulsión focal, usualmente va a ser medicamentos
modificadores del sodio y del calcio, más que todo de sodio, modificables de sodio o múltiples acciones, ¿verdad? Así, entonces ya queda como una convulsión no provocada altamente riesgosa de recurrencia. No necesitamos una segunda convulsión para que este paciente tenga su primera medicina, ¿verdad? Ya debe recibir medicamento en este grupo, ¿verdad? Ese resultado de la convulsión, ¿verdad? Una causa que no se pueda tratar y tiene alta posibilidad de recurrir, pues es una epilepsia, ¿verdad? Si es una convulsión no provocada, pero no tiene factores de riesgo, o sea, no tiene trauma, no tiene infarto, no tiene nada de eso, el encefalograma sale normal, entonces solo le llamaremos primera convulsión no provocada. Entonces, puede necesitar medicación. Ahí, en este contexto, el no, vean podríamos esperar una segunda convulsión. Eso habría que hablarlo con la familia y discutir beneficios y riesgos de medicación. Pero si un paciente ya tiene descargas epileptogénicas en un encefalograma de larga duración, tiene lesión, ¿verdad? Elocuente, ya tiene todo lo que hablamos, familias y todo eso, mejor darle tratamiento. No tiene nada de esto, ¿verdad? No tiene nada en el estudio de examen, entonces nos podemos quedar con este diagnóstico con alto riesgo de recurrencia. Muy bien, los síndromes epilépticos son los asociados a genética. Aquí hay factores de edad, temas familiares, manifestaciones clínicas, riesgo de recurrencia y todo esto nos va a servir para el pronóstico. Estos ya son asociados a herencia. Esta clase está enfatizada a epilepsia en adultos. Claro, hay pacientes que debemos de conocer, que son los pacientes genéticamente afectados, pero está enfatizada esto. Estas son algunas epilepsias, estas son generalizadas, ¿verdad? Cuando digo generalizadas, me separo de lo que es lo focal y es generalizada, no tiene foco, no es frontal, ¿verdad? No tiene un foco de inicio en todo el cerebro con evidencias de disfunciones, eso sí, frontales, ¿verdad? Generalmente. Está la epilepsia de ausencia de los niños. Está la epilepsia de ausencia juvenil. Está la epilepsia mioclónico juvenil, que es muy común, esto es muy común. Está la epilepsia con convulsiones tónico-clónicas generalizadas aisladas, ¿verdad? Vean que no es epilepsia focal. Quiero aclarar. Esta palabra generalización es de la nomenclatura eh, de la clasificación 2017. Esta palabra generalizada aquí usada ya no es de la que nosotros hemos estado usando todos estos años atrás. Es de epilepsias genéticas. Otra vez, la palabra generalizada se restringe a genes, ¿verdad? Son pacientes genéticamente susceptibles a convulsionar, a tener epilepsias. Nosotros vamos, evitando eso, vamos a usar focales bilateralmente propagadas para no usar la palabra generalizada ya, ¿verdad? Estos son los síndromes idiopáticos. Muy bien, vamos a la última fase de la clase. Tenemos que usar estas definiciones. Aquí tenemos 6. Muy bien. ¿Qué es zona irritativa? Zona irritativa es un concepto de encefalografía que mide o que examina el área cortical que tiene puntas epilépticas en un paciente que no está convulsionando. Es zona irritativa. Es lo que vimos con un paciente que lo admitimos en el hospital porque convulsionó. No le encontramos nada, le hacemos un encefalograma y el electroencefalografista nos reporta que tiene puntas epilépticas, de acuerdo a la definición de la Asociación de Neurofisiología, que ya tiene sus 5 características bien definidas. Con al menos 3 ya es punta epiléptica. No es cualquier punta, tiene que ser una punta que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es zona irritativa. Aquí no utilizamos video, no estamos viendo al paciente, estamos viendo un encefalograma. La zona ictal, vean que todas son zonas, solamente hay una única palabra para lesión, de ahí todas son zonas.
La zona ictal es el área de la corteza que inicia o genera una convulsión. Esto quiere decir que aquí tenemos que tener una convulsión grabada en encefalografía. Y aquí en el encefalograma colocado vamos a poder detectar qué parte de la corteza cerebral examinada en el encefalograma está mostrando un foco y vamos a señalar ese foco en el trazo. Eso que señalamos en el trazo se llama zona de inicio ictal. Ahí comenzó la crisis, zona de inicio ictal. Bien, la siguiente es lesión epileptogénica. ¿Qué es esto? Es la parte patológica estructural del cerebro que está directamente relacionado con la causa de una convulsión. O sea que vamos a tomarle una resonancia, un TAC, y ahí vamos a ver una lesión. Pero esta lesión, de las miles que pueden haber, esta lesión sí coincide con la clínica del paciente. Por ejemplo, tiene una lesión inflamatoria en el lado hemisférico frontal del lado derecho y el paciente convulsiona justamente del lado izquierdo, haciendo una crisis focal clónica de la mano izquierda. Y ahí comienza. Ahí hay correlación. Ahí hay correlación. ¿Verdad? Este es un ejemplo. Este se va a llamar lesión epileptogénica. La zona sintomatogénica. Bueno, ¿cómo detectamos esto? Pues lo detectamos por una imagen, porque queremos ver la lesión, una imagen. Puede ser una resonancia, puede ser una tomografía o la muestra de una biopsia. ¿Qué es la zona sintomatogénica? Esto se detecta conectando al paciente con un video y con un encefalograma simultáneamente. Es un video encefalograma. Aquí lo que vamos a relacionar es la clínica del paciente con el encefalograma. Y aquí vamos a ver. Señalando el encefalograma decimos, esta es la porción del cerebro que produce las primeras manifestaciones clínicas, los primeros síntomas clínicos. Es decir, aquí vamos a ver el comportamiento de un paciente conectado con un video y de repente viene un celular y de repente deja de ver el celular. Se queda en blanco con la vista sin hacer rastreo sacádico en los ojos y entonces eso cuando señalamos el video y señalamos el encefalograma, decimos esa parte cortical de donde el paciente deja de hacer algo, ese es el inicio de los síntomas clínicos, antes de que convulsione. A eso se va a llamar zona sintomatogénica. Es la zona que inicia los síntomas del paciente. Lo siguiente se llama zona de déficit funcional. Estas son el área cortical que produce cosas no epilépticas, como por ejemplo pérdida del conocimiento, alteraciones de la memoria, alteraciones de sus emociones. Esto puede ser un examen neuropsicológico, donde vemos que el paciente es irritable, que se está divorciando, que tiene mal resistencia a los problemas. Algunos pacientes pueden necesitar un SPECT, un PET de FDG 18. Y lo último, la zona epileptogénica. Es el área total del cerebro que al quitarla, ¿verdad? Que es la que generaba las convulsiones. Que si la quitamos y removemos, el paciente se cura. Abolimos las convulsiones, ¿verdad? No podemos establecer cuál es la medida, sino que es una suma de toda la evaluación. Muy bien, tomándose en cuenta, vamos al primer caso. Vean esto. Esta es la zona irritativa, vemos un encefalograma, ¿verdad? Y aquí no estamos viendo el paciente, vemos una convulsión que afecta una manifestación de cambios del encefalograma que tiene una punta que parece como que fuera una aguja que si yo la toco con mi dedo me voy a pinchar. ¿Verdad? Y además se ve un cambio, esta es la actividad que tenía y cambió mientras está esta actividad. Estas son la raíz, la primera parte de la parte ascendente bien vertical aguda y la segunda parte del potencial, que es el potencial descendente, es decir, la rayita que va para abajo, ya tiene otra morfología distinta y más inclinada. La primera parte del ascenso es más vertical y la segunda es más abierta y están comprometidos todos los electrodos. Aquí no podemos saber dónde comenzó.
es generalizada. Estas son irritativas. Miren, aquí tenemos una manifestación, aquí tenemos otra, ¿verdad? ¿Ven? Aquí está una punta con una onda lenta, ¿ven? La puntita chiquita, ¿ven ustedes? Esta es la descarga de sodio y esta actividad que se encuentra aquí es la parte lenta, es un mecanismo anticonvulsivo que tiene el cerebro. Y esta acontece a 4 ciclos por segundo y esta es típica de las epilepsias mioclónicas juveniles. Está generalizada, ¿ven? Todo el cerebro. En cambio, una lesión focal, una zona icterectal focal, debería de aparecer aquí. Aquí está, aquí está. Esta es, vean lo focal, miren, qué diferencia hay entre esto, ven ustedes. Esto es convulsión generalizada tónico-clónica. Esta es generalizada para epilepsia genética. Esto es una crisis y esta es zona irritativa. No estamos viendo el paciente, pero esto puede generar una convulsión que se inicia aquí. Vean, esta es una punta que parece como un alfilercito. El electrodo, el canal que está adyacente, tiene lo mismo en forma de espejo. La primera raíz de la rama ascendente del potencial es bien agudo y la segunda es más inclinado, seguido de una onda lenta con un cambio en el trazo del fondo. Es decir, aquí ha habido un cambio en el trazo, aquí en esta porción de acá. Tiene campo epiléptico. Esto es una descarga epiléptica focal examinada a través de un encefalograma. Esto ya con esto, más una convulsión, ya se ganó un tratamiento. Esta es zona irritativa, ¿verdad? Zona irritativa. Muy bien, vamos a ver esto. Este es el concepto de inicio de zona sintomatogénica. En la parte de la corteza que inicia los primeros síntomas del paciente. Aquí estamos viendo un encefalograma. Aquí está el cambio de conducta, ya estaba desde antes una actividad teta que se ve aquí. Este es un video que tomé de mi posgrado que hice en Barcelona, cuando estudié ahí. Ese es Oriol Bernet y este es Antonia, los enfermeros que trabajamos en la unidad de epilepsia. Entonces aquí se mira una crisis que se llama con postura de espada, en peleador de espada, como espadachín, ¿verdad? Flexiona el brazo donde está el foco epiléptico, que aquí en este caso el paciente está moviendo a la derecha, y aquí se mira la zona ictal, aquí, en la porción frontal del lado, que es, al principio se ve, ¿verdad? Al principio se puede ver cuando el paciente cambia de expresión. Aquí, en esta, se ve una región lenta. Esta es la zona cortical. En la zona ictal es el inicio de su síntoma. El paciente se queda perplejo, deja de parpadear, ¿verdad? Está viendo la televisión, pero ya sus ojos ya no se mueven. Está ocurriendo una crisis subclínica. Este es el tejido. ¿Cuál es? La porción frontal del lado izquierdo, ¿verdad? El brazo que se dobla es activado por la corteza frontal del lado izquierdo. Muy bien. Dice que ti va a professora di perché io non avevo tutto bene, sì. E a me, a parlare con la teoria. No, lo scrive come no, la fare come esiste. Il video che no, Muy bien. Esto simplemente es un cambio conductual donde no está entendiendo nada y se le miran aquí en el encefalograma algunas puntas provenientes de la región temporal del lado derecho. Y ella está ahí haciendo algo. Está desconectado. Esta es la zona de déficit funcional. Es la parte del cerebro que ocasiona conductas no motoras, ¿verdad? Que no son visibles. Son cambios conductuales. Esto lo podemos ver por video, por psicología, donde los pacientes pierden contacto. La zona sintomatogénica.
¿Y qué más? Ah, cuando tienen las crisis, ¿cómo son más o menos? Bien, postura de espadachín, brazo estirado, como si fuera el uso de un esgrima con espada, ¿verdad? Ahí ven como Antonia la está sujetando. Ustedes ven esto, pero lo que nos interesa a nosotros es el inicio, ¿verdad? Entonces, cuando ya ponemos un video y ponemos el encefalograma, la zona sintomatogénica es la parte del cerebro que está involucrado en el inicio de los síntomas. Nos interesa lo primerito que ella hace antes de convulsionar. Eso nos interesa porque esa es la parte que es tratable. Zona sintomatogénica, ¿verdad? Un segundo. Zona sintomatogénica, ¿verdad? Nos interesa el comportamiento clínico mientras está siendo registrado. Hola, hola, ¿cómo se llama? Dígame su nombre. Levante los brazos. Levante los brazos. ¿Cómo se llama? Siempre las convulsiones ojos abiertos, ¿verdad? Siempre están con los ojos abiertos y está convulsionando aquí. Proviene por su postura y por el encefalograma. La zona sintomatogénica está localizada en la región prefrontal del lado izquierdo. Esa es la zona sintomatogénica. Lesión epileptogénica es la parte de una resonancia, de una estructura donde está esa lesión. Y aquí vemos en ese paciente la zona prefrontal, justamente en el hemisferio frontal, el lóbulo frontal medio, adelante de la cisura de Rolando, porque está la lesión. Es una lesión, secuela de una encefalitis viral herpética y le quedó esta secuela en forma de una banda. Esta es la causa, esta es la lesión que coincide con la clínica, ¿verdad? Aquí está, le ponemos aquí en El Salvador, esto se hace aquí en El Salvador, le ponemos una manta, ¿verdad? Con unos electrodos marcados para ver cuál es el tejido que origina esa actividad convulsiva, a fin de buscar si esto es la zona epileptogénica, es decir, el tejido que provoca toda la convulsión. Entonces, todos estos factores están incidiendo en las epilepsias, ¿verdad? Lo que hemos hablado anteriormente. Y los medicamentos antiepilépticos, ¿verdad? Producen efectos beneficiosos y efectos adversos, ¿verdad? Todo esto, la frecuencia de la actividad convulsiva es importante determinar. Esto es que mientras más edad tenemos, deja de ser generalizadas y se vuelven convulsiones adquiridas. Cuando llegamos a los 10 años, ahí es donde está acumulada entre 10 y 20 años la mayor cantidad de epilepsias genéticas, es decir, convulsiones generalizadas. Y cuando va pasando la edad, es menos, ¿verdad? Son más adquiridas después de los 20 años, casi todo lo adquirimos. Entonces, cuando viene una convulsión, el potencial se hace más pequeño, cercano al momento convulsivo, ¿verdad? Eso quiere decir, estas son amplitud del potencial N19, que conforme va acercándose al momento convulsivo, este es un paciente que no convulsiona y el de arriba es un convulsivo, y se mira cómo el potencial cortical estudiado ahí se va haciendo más pequeño después de la 60 milisegundos después del inicio convulsivo, indicando que la cognición está comprometida. Esta es la amplitud del potencial, que se hace mucho más pequeña, cercano al tiempo convulsivo. Entonces, otra vez, ¿verdad? La zona irritativa, la zona ictal, la zona de lesión epileptogénica, la zona sintomatogénica, el déficit ictal. Muy bien, este es el glosario, ¿verdad? Que hemos estado hablando. ¿Qué es esto? Hola, hola, ¿cómo se llama? Dígame su nombre.
Levante los brazos. Levante los brazos. ¿Cómo se llama? Vemos al paciente, ¿verdad? Y preguntémonos en el encefalograma cuál es la zona que produce el inicio de sus síntomas, ¿verdad? Eso se llama entonces, según la fenomenología, ¿verdad? La localizamos, es una fenología ictal, localización del área involucrada, y tenemos los suficientes elementos para diagnosticarlo, ¿verdad? Hacemos la resonancia, le ponemos a ella una, se le hizo a ella la colocación de electrodos, se ubicó y se le quitó con un curetaje del cortical y entonces la paciente se curó. ¿Qué buscamos aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Zona irritativa. Irritativa. Muy bien, perfecto, es la palabra correcta. Muy bien, gracias. ¿Tu nombre es tan amable? ¿Cómo te llamas? Ah, Roberto, doctor. Roberto. ¿Roberto qué? Ramírez. Ramírez. Es que te pregunto porque me preguntó el doctor que anotara los que contestan. Roberto Ramírez, ya te anoto acá. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? ¿Esta zona? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Roberto Ramírez? No, no estoy muy seguro. Zona, Hay una que zona- no se llama zona. De las 6, hay una que no es zona, que se diagnostica cuando vemos las imágenes. ¿Qué te pasa cuando te golpean? ¿Qué te produce en el músculo un golpe fuerte? una irritación, no, una irritación, ¿Qué te pasa cuando te ponen una inyección y se inflama? ¿Qué te ocurre en la nalga? Un hematoma. Ajá, y eso va a producir qué cosas en la estructura del músculo. Va a y producir una lesión, inflamación, una una lesión. lesión. Entonces, ¿cómo se llama entonces? Lesión epileptogénica, ¿verdad? Eso se llama. Muy bien. ¿Y esto? Aquí no vemos el encefalograma, vemos a la paciente y nos preguntamos qué le está sucediendo. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué buscamos? Zona sintomatogénica. Muy bien, zona sintomatogénica, perfecto. Roberto, ¿verdad? Sí, Roberto Rodríguez, ¿verdad? sí, sí, doctor. Muy bien. También puede llamarse zona déficit funcional, ¿verdad? Esta es la zona, ¿verdad? Ahí está la parte epiléptica y aquí la quitamos, ¿verdad? Entonces, bien, 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 bien adelante. Ahí está Por ejemplo, si esto fuera una crisis eléctrica, 2021 está involucrado, el 20. entonces el electrodo 20, abajo de eso, ahí se le hizo un curetaje y la paciente se curó, ¿verdad? Ah, ¿qué es lo que vemos aquí? Cuando estamos viendo el encefalograma, ¿qué buscamos? Entonces ya me contesté yo solo. Es la zona de inicio ictal. Aquí no vemos a la paciente, sino que vemos el encefalograma. Y vemos que parte del tejido es el inicio de las convulsiones para ir a quitarlo. Es la zona de inicio ictal, ¿verdad? Es también una zona sintomatogénica, ¿verdad? Pero sobre todo zona de inicio ictal. Muy bien. Esta es una paciente que tiene unas convulsiones
posturas tónicas, automatismos, crisis faciales derechas, desviación de fuerza de la cabeza a la derecha, y a veces hace lo opuesto, hasta 10 convulsiones diarias. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos? No se ve, doctor. No pueden verlo. Ah, No, doctor, solo sale caso C y de ahí en blanco. ya. De ahí en blanco, no se mira nada, ¿verdad? Ajá, solo salía caso C. ¿Y ahora qué ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, ahorita vemos ¿Ven la una lista? interfaz de PowerPoint, sí. ¿Y están viendo mi pantalla? Solo la ventana de PowerPoint, ¿no? Ya, entonces debo de compartir. Ah, ¿Ahora? ¿Ven? ¿Qué ven? Ahora vemos los documentos. Ahora PowerPoint. Ahora ven la paciente que acaba ¿Esto lo Sí, ven? ahorita ya estamos viendo la presentación. No la veían. La veían. Eh, lo que Veían. pasa es que ahí en Ahora, caso C solo nos aparecía caso C y abajo no hay ¿y nada. ahora qué ven? Ahora vemos caso clínico. Ahora sí, Y doctor. ahora sí lo pueden ver. Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Qué buscamos de las 6 cosas? ¿Qué buscamos? Zona sintomatogénica. Es la parte del cerebro que inicia los primeros síntomas. Buscamos el comportamiento del paciente. Ven que desvía los ojos. En las convulsiones siempre abren los ojos. Comportamiento de ella, ¿verdad? No tiene desviación de algún sitio específico, ¿verdad? Sino que la mano se estira y hace ese comportamiento con desviación de los ojos al polo cefálico. Llega David, ¿verdad? Y ven que no tiene paresia. Levanta la otra mano y ya conectó. Cuando uno examina el encefalograma, esta es la parte de la actividad encefalográfica de temporal derecho que produce el inicio de los síntomas. ¿Cómo se llama esta zona? Las zonas irritativas. No, esta no. Son irritativas cuando el paciente se le hace un encefalograma mientras no está convulsionando. Cuando está convulsionando se llama zona de inicio ictal. Cuando vemos el video, zona sintomatogénica. Pero esta es la zona de inicio ictal, es lo que es la parte del encefalograma del córtex que inicia los primeros síntomas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las medicaciones? Hay que dividirlas, ¿verdad? ¿Cuál es el síndrome? De acuerdo al síndrome, así es la medicina. Lo podemos clasificar por mecanismos de acción, ¿verdad? O por síndromes epilépticos. Las ausencias, mejor etosuximida. Las crisis generalizadas de ausencias tónico-clónicas, ácido valproico, la motrigina. Por ahí se queda uno, la motrigina. Si son crisis atónicas, entonces ácido valproico, la motrigina. ¿Verdad? Si son epilepsias mioclónicas, ácido valproico, la motrigina. Estos son convulsiones genéticas, ¿verdad? Cuando son de inicio focales, son las de sodio, carbamazepina, cenobamato, la cosamida, que se llama la coten aquí, la motrigina, oscarbazepina, topiramato. O el tratamiento coadyuvante, ¿verdad? Cenobamato, tiagabina, aquí no hay. Si son mayores de 60 años, la motrigina es más fácil, ¿verdad? Es menos tóxica, hay que titularla con más tiempo. Eh, hay algunos estudios que muestran que la motrigina es más efectiva que carbamazepina cuando falla el tratamiento.
Yo utilizo casi siempre carbamazepina, pero por efectos adversos y especialmente el sodio, como la paciente que acabamos de ver, que el sodio fue el más involucrado aquí, ¿verdad? Entonces, esta es mi presentación. Muy bien, va a quedar grabada en la web, va a estar disponible en YouTube a partir de mañana. Hasta luego, amigos. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor.